terminamos la rimistá, que de hecho es donde nos quedamos la clase pasada. Entonces acabamos de hacer un resumen de las últimas 2 clases. Esta es la rimistá. Ahora, la rimistá es la cosmovisión existencial fenomenológica. Lo que sigue, la CIA, la C, la I y la A, son aspectos específicos de la fenomenología. Claro que son también de la fenomenología existencial, pero están presentes también en otros tipos de fenomenología, no solo en la fenomenología existencial. Entonces, los aspectos de la rimistad son existencial fenomenológicos. La CIA, ¿no?, es la fenomenología en serio. Entonces, vamos a ver qué significan cada una de estas 3 letras. La C va a ser la mención a la conciencia intencional. Eso es la C, de conciencia intencional. De cierta manera, conciencia intencional es casi un pleonasmo. Decir conciencia intencional es como decir blanco clarito, ¿no? Porque lo que los fenomenólogos nos explican es que la conciencia, la característica básica de la conciencia es la intencionalidad. Entonces, esa palabra va a ser importante. Déjenme de nuevo escribírselas porque va a ser importante ahorita que vamos a ver varias cosas de eso. Bien, espérenme. Ahí está. Intencionalidad. Bueno, la intencionalidad fue algo que Husserl aprendió en un curso con alguien que fue su maestro. Cuando Husserl, acuérdense, él era científico, ¿no? Él era matemático. Cuando quería hacer ciencia pura y se dio cuenta que estaba constantemente nuestras concepciones, nuestras preconcepciones estaban estorbando para poder conocer bien qué era algo, porque decía, a ver, yo quiero saber qué es esto. Quiero saber qué es esto. Ahí está. Ahí. Y entonces, para tratar de saber qué es esto, pues no puedo más que empezar a decir, botella. Híjole, pero botella es una palabra que yo aprendí a referirme sobre esto. Bueno, plástico. Pero plástico también es algo, ¿cómo puedo llegar a experimentar esto en la pureza de esto sin estarle incluyendo inmediatamente aspectos que yo aprendí en mi vida, en mi historia, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Entonces, Husserl estaba interesado en hacer, acuérdense, ciencia pura. Esa era su intención. Y entonces vio que había aspectos de la conciencia que estorbaban para conocer realmente la realidad. Por aquel entonces había un hombre que daba un curso sobre las características de la conciencia, la filosofía de la conciencia. Y él tomó este curso Husserl. Este hombre era, les voy a poner aquí su nombre, Brentano. Entonces, Brentano fue un pensador muy importante en su época que daba un curso sobre la conciencia y que Husserl fue a tomar. Es interesante porque ¿saben quién tomó el mismo curso que daba Brentano y que Husserl tomó? Hubo otro personaje importante que lo tomó 2 años antes, ¿no? Entonces, ese fue el mismísimo Freud, efectivamente. Entonces, Freud tomó el mismo curso que Brentano. Entonces, lo interesante es que, fíjense, Brentano decía que lo más importante de la conciencia, lo más importante de la conciencia era la intencionalidad. Que para poder comprender la conciencia, tenías que comprender la intencionalidad. Y tanto Husserl como Freud aprendieron eso perfectamente. Lo curioso del caso es que ambos comprendieron o entendieron algo diferente por intencionalidad. No entendieron lo mismo por intencionalidad que entiende el uno del otro. Hay algunos pensadores que dicen, o que investigadores que han investigado ese asunto y que dicen que Brentano decía intencionalidad más en el sentido de Husserl. Pero hay otros que dicen, no, lo decía más en el sentido de Freud. Y hay otros que dicen, no, lo que pasa es que Brentano no tenía mucha idea y él mismo no lo tenía muy claro. Hay otros que dicen, no, es que Brentano lo pensaba de las 2 maneras, etcétera, etcétera. Bueno, no sabemos porque habría que preguntarle a Brentano y como Brentano ya se murió, entonces no le podemos preguntar, no sabemos cómo lo entendía. Lo que sabemos es que Freud entendió intencionalidad de una manera
y Husserl de otra. Y esto nos va a ayudar a entender mucho las diferencias entre el enfoque existencial y otros enfoques. Déjenme explicárselos. Fíjense, Freud entendió intencionalidad a partir del latín intentio, a partir del latín intentio. El intentio, para que se den ustedes alguna idea de qué es eso del intentio, fíjense, es algo que se estuvo discutiendo mucho durante la Edad Media, porque se discutía, por ejemplo, entre otras cosas, si por ejemplo, vamos a suponer esto, digamos que Raúl quiere matar y lleva toda su vida planeando matar a Ludivina. Lleva toda su vida queriendo matarla y planeando matarla y quiere matar a Ludivina. Y toda la vida, pero por más que lleva toda su vida queriendo matarla y planeando matarla, pues no la mató. Y se murió Raúl y no la mató. En cambio, Alejandra iba pasando por ahí y pasando por ahí sin querer mató a Ludivina. Y entonces Alejandra mata a Ludivina y luego está tan mal que también tiene un accidente y también se muere Alejandra. Y entonces llegan los tres con San Pedro. ¿A quién de los tres San Pedro manda al infierno? ¿No? Ya sabemos que a Ludivina de seguro sí, aunque por otras razones. Pero ¿a quién de Alejandra o Raúl manda San Pedro al infierno? Al que quiso matarla toda la vida, lo planeó, lo programó, hizo intentos para matarla, etcétera, pero nunca pudo, o a la otra que simplemente iba pasando por ahí y terminó matándola. ¿A quién mandan al infierno? Bueno, a la primera, al primero, dice lo divino, exacto. Pero bueno, esta es una discusión, fíjense, que a los grandes padres de la iglesia y a los grandes pensadores de la época medieval les llevó, pero muchísima lata y le dieron muchísimas vueltas. ¿Y qué creen? No llegaron a un acuerdo, ¿eh? Es más, hoy en día no hay un acuerdo con respecto a esa idea, porque algunos dirían, no, pero pues Alejandra, ¿qué? El otro estuvo planeando matarla. Él debería de ir al infierno. Pero dicen, pero espérate, pero si no la mató. ¿Por qué si no la mató? Bueno, dice lo divina, bueno, todos son perdonados en este mundo de ilusión. Claro, por supuesto, esa es otra alternativa, pero vamos a quedarnos un poquito con la posibilidad de que sí se fuera uno al infierno, ¿no? Entonces, desde ahí, alguien podría decir, no, pero él no la mató. Aunque estuvo queriendo matarla, no la mató. Quien la mató es Alejandra. Y entonces, eso lo vemos que es algo que tiene acción hasta en el derecho. Por ejemplo, hoy en día en el derecho es fundamental ver si en ese homicidio había o no había la intención de matar al otro. ¿Sí? Intención de intentio. Entonces, parece muy importante saber si había la intención o no. Y se dice que si lo mataste sin intención, es menos grave que si mataste a alguien con intención. Pero algunos dicen, no, pero mira, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Lo que importa aquí es que la mató. Eso es lo que importa. Entonces, a lo mejor si Alejandra mató a Ludivina sin querer, pues no va a ir 20 años a la cárcel, pero sí unos 10, ¿no? Unos 10 por lo menos. Entonces, le reduce la pena, pero sigue siendo alguien que tendría que ir a la cárcel por haberla matado. Pena de muerte, dice la divina. Exacto. Y entonces, esa discusión, fíjense, ha desarrollado tal que hoy en día hay gente que habla completamente en favor de los hechos, y entonces se le llama la corriente materialista, y hay gente que habla completamente en favor de la intención, que es más la corriente idealista. Y así ha habido una enorme pelea entre estos dos grandes bandos de qué es lo realmente importante. Bueno, la intentio es lo que entendió Freud que era lo verdaderamente importante de la conciencia. Es como si dijeran, a ver, lo más importante en la conciencia de alguien, lo más importante es
las intenciones con las cuales hace lo que hace. Y las intenciones muchas veces ni siquiera son conscientes. Las intenciones pueden estar por debajo de la conciencia. Las intenciones pueden ser, en términos psicoanalíticos o freudianos, inconscientes, porque las intenciones pueden estar basadas en un par de impulsos básicos, el eros o el impulso erótico y el tánatos o el impulso agresivo. Y entonces eso hace que Freud y después el desarrollo psicoanalítico consideren que lo más importante del estudio de la conciencia, si yo soy psicoanalista y quiero estudiar la conciencia de mi paciente, lo más importante cuando yo estudio la conciencia de mi paciente es que yo estudie cuál es su intentio, es decir, qué es lo que su conciencia tiene de fondo, que quizá ni él mismo o ella misma sabe. Quizá Alejandra no se dio cuenta, pero tenía ganas de matar a Ludivina y por eso lo terminó matando, porque en el fondo tenía ganas de matarla. Por su tánatos, ¿no? Descubrir su tánatos. Entonces, a partir de ahí es esta idea del intentio como algo que está oculto. Dice, vamos a ver el siguiente semestre, no este, pero el siguiente semestre, vamos a ver un filósofo francés, un fenomenólogo francés, les voy a apuntar aquí su nombre. Este filósofo francés, espérenme, todos, exacto. Se llama Paul Ricoeur. Entonces, Paul Ricoeur habla de que hay tres grandes maestros de la sospecha. Los tres grandes maestros de la sospecha. Y él menciona a los tres grandes maestros de la sospecha como los tres grandes pensadores que nos hicieron poner toda nuestra atención en el intentio, como si el intentio fuera precisamente lo más importante en lo que tenemos que poner atención, en el intentio que está oculto. Entonces, el primero de los maestros de la sospecha, el primero fue Marx. Entonces, Marx fue el primer maestro de la sospecha. ¿Por qué? Porque fíjense, antes de Marx, en la época, por ejemplo, del feudalismo todavía, o en la época de las grandes monarquías, la gente amaba al señor feudal. Realmente lo amaban, ¿saben? O a los reyes, los amaban y podían dar su vida entera por sus gobernantes, porque había una profunda confianza. El gobernante, rey o señor feudal, era una especie para ellos de papá, ¿no? De gran papá. Entonces, los reyes, el rey y la reina, eran como el gran papá y la gran mamá del pueblo. Entonces, los amaban. Eso todavía lo llegamos a ver de repente en algunos restos de las monarquías europeas, ¿no? En donde hay como una cierta pasión por ver a la reina, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya es nada más algo, es como un símbolo. Pero en su momento, los reyes eran realmente todo para la gente y la gente podía dar su vida por ellos. Confiabas plenamente en tu gobernante, como que tu gobernante iba a hacer lo mejor por ti. Sí, ¿a poco hoy en día tenemos la misma confianza con nuestros gobernantes? O sea, para nada. Es más, por muy fan de López Obrador que pueda ser, ¿no? Por muy fan de López Obrador, no darías tu vida por López Obrador. Es más, por muy fan de López Obrador que pueda ser, de repente le cuestionas algunas decisiones, hay algunas decisiones que dudas de, oh, ¿habrá hecho bien o no? De cualquier manera. Bueno, eso, en gran parte, se lo debemos a Marx, porque Marx nos dijo, detrás de todos esos poderosos, detrás de los grandes poderosos que creíamos que estaban siempre viendo por nuestro bien, ¿qué creen? Su verdadera intención, su intentio, es mucho más egoísta de lo que ustedes creen. Su intentio es maquiavélico, como en la novela del Príncipe, ¿no? Su intentio o su intención es algo que está completamente de manera egoísta, a su favor y no le importan los demás. Y entonces, cuando te pide que trabajes el doble de horas, no es para tu beneficio, es para su propio beneficio. Y entonces Marx nos enseñó a desconfiar de los poderosos,
reconociendo que tenían un intentio, que no lo muestran, pero un intentio que fundamenta su acción, que fundamenta su conciencia y que es un intentio generalmente egoísta. Ese es el primero, Marx. Vámonos con el segundo. Entonces, el segundo gran maestro de la sospecha es alguien que vamos a revisar nosotros. Nietzsche. Nietzsche es otro gran maestro de la sospecha, porque dice, mientras que Marx nos enseñó a desconfiar de los poderosos, a desconfiar de aquellos que tenían poder diciendo que era por nuestro bien, pero que en realidad era por su propio bien, Nietzsche nos enseñó a desconfiar de los religiosos y esos hombres religiosos que presumen de ser muy buenos. Fíjense, hace no mucho, hace 50, 60 años todavía, tú podías sentirte muy tranquila y confiada o tranquilo y confiado si tuvieras que viajar, pues de encargarle tus hijos al cura de la iglesia. De ir con el cura de la iglesia y le dejas tus hijos y le dices aquí, le encargo a mis hijos, cuídemelos, yo vengo en 3 días, ¿verdad? En 3 días vuelvo, ahí se los encargo, usted cuídelos. Sí. Hoy, ja, ja, ja. No se los dejas fácilmente. Bueno, claro, mucho tiene que ver todo lo que se destapó de pronto del padre Maciel y todos esos asuntos, pero ya Nietzsche nos había dicho, cuídense de los religiosos. Cuídense de los que presumen, no se los dejan ni a los familiares, dice Ludio, exacto, imagínate al cura, menos. Pero hubo una época en que el cura era muy confiable. Pero dice, Nietzsche nos dice, cuídense de los religiosos, cuídense de los que presumen de buenos, porque detrás de los que presumen de buenos, detrás de los religiosos, suele haber intenciones egoístas. Intentios completamente para aprovecharse del otro, etcétera, etcétera. Entonces, no confíen en los hombres y mujeres que presuman de buenos o en los hombres y mujeres religiosos, porque pueden tener intentos muy malignos. Aquí tenemos los primeros 2 grandes maestros de la sospecha que, si se fijan, son personalidades que pusieron el acento en el intentio. Nos dicen, no es importante que sea sacerdote, no es importante que él se diga muy bueno, lo que es importante son sus intenciones y aguas con sus intenciones. O no es importante que sea poderoso, no es importante que sea rico, no es importante que esté en una posición de poder. Lo que importan son sus intenciones y aguas con sus intenciones, porque las intenciones de alguien con poder nos pueden joder a todos, etc. Bueno, el tercer gran maestro de la sospecha nos enseñó precisamente Ricoeur, que es el más tremendo de todos. Es precisamente Freud. Y Freud es el tercer gran maestro de la sospecha. Y nos habla de que es el tercer gran maestro de la sospecha porque dice, fíjense, mientras que Marx nos enseñó a dudar de los otros, poderosos y ricos, y Nietzsche nos enseñó a dudar de los otros religiosos y buenos, Freud nos enseña a dudar de nosotras mismas o de nosotros mismos y de cualquier otro que se nos acerque. Y nos enseña a dudar de nosotras mismas porque dice, empezamos a reconocer que incluso yo podría decir que yo no quería, pero si le rascamos un poco, puedo encontrar que en mi inconsciente siempre quise. Que aunque yo dije que no quería, en realidad siempre quise, o viceversa. Aunque yo dije que quería, en realidad nunca quise, porque mi verdadera intención ni siquiera yo mismo la conozco. Entonces, eso es algo interesante con Freud. Freud nos dice que la intentio es tan cabrona que puedes ni siquiera tú conocer tus propias intentios. Y entonces, si tú misma no conoces tus propios intentios, ¿cómo puedes confiar en ti misma? Si tú no conoces tus propios intentios. Es más, y si no conoces los intentios de tu familia,
¿Cómo poder confiar en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, tu hermana, tu hijo o tu hija? ¿Cómo poder confiar en ellos si no conoces sus intentos? Y peor aún, si los intentos más básicos de todos, incluyéndote, incluyéndonos, incluyendo a tus hijos y a tus padres y a tus hermanos, son intentos de coger o de matar, ¿no? Entonces, está cabrón, ¿no? Desde ahí, por supuesto que tenemos que ver con mucha sospecha a todos, hasta el que vemos en el espejo. Hay que verlo con sospecha. Entonces, esa es la perspectiva del intento. Hoy en día, es la perspectiva que se ha popularizado en la psicología, en la cultura popular, en la Vox Populi. Hoy en día, la gran mayoría de gente que se acerca a la psicología, se acerca a la psicología desde una perspectiva del intento. Y entonces muchas personas cuando hoy hablan de que es importante la intencionalidad, hablan de la intencionalidad desde el intento. Entonces, ayer estaba leyendo un libro que no es de terapia existencial, es de otro enfoque terapéutico. Estaba leyendo el libro y de repente me encontré con que el libro decía, es muy importante trabajar con la intencionalidad del paciente. Dije, wow, qué maravilla, esto tiene bases fenomenológicas. Seguí leyendo, oh, sorpresa. No, cuando la autora explica qué es eso de trabajar con la intencionalidad del paciente, se refiere a trabajar con las intenciones del paciente. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Y entonces, esta es una manera de acercarnos a la intencionalidad. Es válida, ¿verdad? No podemos decir de dónde yo diría que no lo es. O sea, es válida. Es solo que, aunque sea válida, no es la fenomenológica, porque no es la manera como Husserl entendió intencionalidad. Entonces, ¿queda más o menos claro, nada más con que me hagan así, queda más o menos claro cómo entiende Freud la intencionalidad como intento? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ahora entender cómo lo entiende Husserl. Husserl no entendió la palabra intencionalidad con la raíz del intento. Él entendió con la raíz de, voy a ponérselos aquí también, tender. Es otra posible raíz. Ay, güey, perdón, moví la mesa. Otra posible raíz de la palabra intencionalidad, la raíz de tendere. Entonces, ¿qué significa tendere? Bueno, fíjense, tendere es también la raíz de la palabra que se les voy a poner. Tensión. Que si se fijan es diferente a intención. ¿Cuál es la diferencia entre tensión e intención? Aquí la palabra tensión que lleva la palabra intención, la C o la S. ¿Se fijan? Lo que pasa es que hoy en día escribimos siempre así. Intencionalidad. Si ustedes la buscan en cualquier diccionario, lo van a encontrar siempre con C. Como siempre encontramos intencionalidad con C, pues nos hace pensar que proviene de intención. Pero Husserl creía que la palabra intencionalidad no provenía de intentio, sino de tendere. Y la palabra tendere es la que da origen a la palabra tensión. Es decir, que tendríamos que escribir intencionalidad así. Espérame. Oh. Ahí está. Intencionalidad. Tendríamos que escribirla con S para clarificar que nos referimos a fíjense, la intencionalidad sería estar, vamos a ponerlo ahora así. Intencionalidad. Estar en tensión. La intencionalidad es estar en tensión. Entonces, la intencionalidad husserliana se refiere a nuestro estar en tensión, comúnmente, cotidianamente estar en tensión. Entonces, este estar
intención de la intencionalidad husserliana viene a llevarnos a pensar de otra manera. Por ejemplo, vamos a pensar en el tendere, para que se den cuenta de a qué me refiero. Fíjense, cuando yo era niño y mi papá ya quería que nos fuéramos, me decía, vámonos tendidos, vámonos tendidos. A ver, ¿qué significa eso de vámonos tendidos? Vámonos, exactamente, Ludi, vámonos rápido, vámonos velozmente, vámonos en chinga, ¿no? Pero en lugar de decir vámonos en chinga rápido, etc., es vámonos tendidos, ¿no? Guarden esa idea, guarden la idea de esta velocidad, de esta rapidez, ¿no? Porque en la velocidad y en la rapidez hay una cierta tensión, ¿se fijan? Para que se mantenga la velocidad, para que se mantenga la rapidez. Ok, pero vamos a ver otros tipos de ejemplos también. Por ejemplo, me imagino que ustedes alguna vez en su vida, espero, se los deseo de todo corazón, ¿no? Que alguna vez en su vida hayan tendido la cama, ¿no? Entonces, si alguna vez en su vida tendieron la cama, seguramente, por ejemplo, agarraron la sábana y la agarraban de un extremo, ¿no? Y luego la arrojaban de tal manera que una parte de la sábana permanecía en su mano, un extremo de la sábana, mientras el otro extremo de la sábana se lanzaba, se proyectaba hacia adelante. Ahora bien, esto significa que había un extremo que permanecía en su mano y otro extremo que se lanzaba hacia adelante. Si ustedes lanzaban los dos extremos hacia adelante, no tendrían la cama. Y si ustedes mantenían los dos extremos así, aunque lo hicieran así, pero no soltaban el otro extremo, tampoco tendrían la cama. Para tender la cama, se requiere una tensión entre dos extremos. El extremo que permanece en sus manos y el extremo que sale arrojado hacia el frente. También conserven eso. Dos extremos requiere. Un extremo que permanece en nuestras manos, mientras otro extremo es arrojado. Bien, también espero que alguna vez en su vida hayan subido a tender la ropa. Entonces, si alguna vez tendieron la ropa, ¿no? Tal vez se hayan dado cuenta que suben y primero pues agarran una blusa, por ejemplo, y la sacuden, ¿no? Luego la agarran con unos ganchitos, ¿no? Entonces, un ganchito, el otro ganchito, y mientras la blusa queda sostenida del alambre, mecate o cuerda, lo que sea, ¿no? El resto de la blusa cae, de tal manera que hay un extremo de la blusa que queda sostenido, mientras el resto de la blusa cae. Es lo mismo. Si no quedara nada sostenido, si toda cayera, pues no tendimos la ropa. O al revés, si toda quedara sostenida por los ganchitos, pues nada más se hace bolas ahí y si se seca, huele después a humedad horrible, etc. Porque para que se seque bien, necesita quedar un extremo sostenido, mientras el otro extremo y el resto cae. Entonces, eso guárdenlo también para entender bien la intencionalidad. Tiene un extremo que queda sostenido, que se sostiene, mientras que el otro extremo cae, que cae por completo. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que en la tensión siempre hay dos extremos. Siempre hay dos extremos. Un extremo que podemos llamar el origen y otro extremo que podemos llamar el destino. El polo origen y el polo destino. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto se va a poner interesante. Lo que Husserl dice es que la característica más importante de la conciencia es el tender. Es decir, es que la conciencia se encuentra siempre en tensión. Eso es la conciencia intencional. Está siempre en tensión. ¿Entre qué y qué? Pues entre dos polos necesariamente. Un polo que le vamos a llamar origen y otro polo que le vamos a llamar destino. O también el polo llamado origen, podemos considerarlo el polo sujeto y el polo destino es el polo objeto. Entonces, el sujeto siempre tiene como destino un objeto. El objeto siempre tiene como origen un sujeto. Y entre sujeto y objeto, en Husserl no va a haber ninguna separación.
Sujeto y objeto son como una línea cóncava. Si tú lo ves por un lado, es cóncava. Si la ves por el otro, es convexo. Porque la línea es de un lado cóncava y del otro lado convexa. Pero la línea es la misma. De tal manera que cóncavo y convexo no son dos cosas, son la misma, dependiendo de desde qué perspectiva lo miras. Puedes llamarle cóncavo, puedes llamarle convexo. Bueno, Husserl decía que esta era la misma relación entre sujeto y objeto. Tú puedes mirar algo desde la perspectiva del sujeto o puedes tratar de mirarlo desde la perspectiva del objeto. A la perspectiva del sujeto le llamamos subjetividad y a la perspectiva del objeto le llamamos objetividad. De tal manera que sujeto y objeto no son dos cosas, sino los dos extremos de una misma tensión llamada conciencia intencional. Entonces, la conciencia intencional tiene el extremo subjetivo y el extremo objetivo. Y Husserl decía, fíjense qué interesante, Husserl decía que la división, ver el sujeto y el objeto como separados, era el cáncer de la psicología. Fíjense, así decía, que la separación sujeto y objeto era el cáncer de la psicología. Vamos a ver si podemos entender esto. ¿Por qué? ¿Cómo decía esto? O sea, porque fíjense, sujeto, el sujeto, para que yo sea yo, necesito poderme distinguir con un no yo. El yo requiere del no yo para distinguirse. Porque si todo en el universo fuera yo, pues no sabría que soy. Para que yo sepa que soy, necesito distinguirme de algo que yo no sea. El yo y el no yo. ¿Me siguen? Ok. Entonces, este yo que necesita distinguirse del no yo, este yo sería el polo del sujeto. Pero necesita un polo objeto con el cual distinguirse para que el yo realmente sea. De tal manera que no hay sujeto sin objeto, porque no hay yo sin no yo. Entonces, no hay sujeto sin objeto, porque no hay con qué contrastarle. De la misma manera, al revés, no hay objeto sin sujeto. ¿Cómo es eso? Porque no hay ningún objeto sin que un sujeto lo pueda determinar, clasificar, entender, nombrar. ¿Eso significa que si el ser humano no existe, entonces no hay el universo? No, lo que significa es que eso que nosotros le llamamos universo, ya no sería el universo, sería otra cosa. ¿Quién sabe qué sería? Pero el universo, no. Porque eso que llamamos universo es el universo siempre para ti, para mí, para nosotros. El universo es siempre para alguien. Déjenme explicar, ver si puedo explicar esto. Nosotros, por ejemplo, ahorita hay un montón de sonidos que no oímos, pero que sabemos que escuchan los perros, ¿no? Por ejemplo. O hay un montón de colores que sabemos que no vemos tampoco, que los sonidos que no oímos, los colores que no vemos. Por ejemplo, el infrarrojo, el ultravioleta. Hoy sabemos que esos colores existen gracias a que hay unos ciertos aparatos que son capaces de captarlos. Pero si no tuviéramos esos aparatos, para nosotros simplemente no existirían. Las ondas de radio. En estos momentos, cada uno de nosotros, esté desde donde esté, está lleno alrededor de ondas de radio, que bastaría que tuviéramos un aparato capaz de captar esas ondas y traducirlas a sonidos audibles por nosotros, para que entonces escucháramos que ahí hay ondas de radio. De tal forma que el universo tiene muchísimas más cosas de las que no tenemos ni idea. Hay un montón de situaciones en el universo ahorita ocurriendo aquí entre nosotros de las que no tenemos ni idea. ¿No? Entonces uno nunca sabe, nunca sabe. Entonces, porque lo cierto es que no tenemos la posibilidad de captar todo el universo. Lo único que captamos es el universo para nosotros, el universo que captamos. Entonces, el objeto, eso a lo que llamamos universo, es siempre el universo para nosotros, porque no podemos nombrar aquello que ni siquiera conocemos. Entonces, todo lo que nombramos es nuestro universo. No hay objeto sin sujeto. Y entonces pasa lo mismo entre objetividad
y subjetividad. Fíjense, la objetividad es la verdad desde el punto de vista de los objetos. Por eso es la objetividad. Un objeto, por ejemplo, si yo dejo mi teléfono, ¿no? Desaparece aquí. Yo dejo mi teléfono aquí, ¿no? Yo espero que si me voy y regreso, mi teléfono siga ahí, porque es un objeto. Y como es un objeto, yo creo que los objetos no tienen comportamiento propio. Los objetos tienen un comportamiento y ya, pero no obtienen la posibilidad de modificar su comportamiento por un libre albedrío. Para que un objeto modifique su comportamiento, tiene que aparecer un sujeto para modificar el comportamiento del objeto, porque los objetos no modifican su comportamiento por sí mismos. Es decir, que los objetos nos dan la sensación de ser estables, que no modifican su comportamiento. De ahí que cuando buscamos una verdad objetiva, lo que estamos buscando es una verdad que no cambie, que no se modifique, una verdad que sea estable. Y entonces empezamos inmediatamente a creer que la verdad objetiva es mejor que la verdad subjetiva. Y entonces yo puedo decir, a ver, por ejemplo, tú, Mari, ¿tú qué opinas de esto? Dime tú qué opinas, tú que eres tan objetiva. Pero que estoy diciendo que, ay, su verdad es muy verdadera, ¿no? Pero si de pronto Ale quiere opinar, yo puedo decirle, no, Ale, tú no opines porque eso que tú piensas es muy subjetivo. Fíjese qué interesante, decirle a alguien eso es muy subjetivo, es como decirle que es verdad de segunda, que no es la neta del planeta, que es una verdadita. Mientras que como Mari es muy objetiva, no, entonces lo que dice Mari es la neta del planeta. ¿Cómo decidimos eso? Bueno, porque creemos que la objetividad es la verdad de los hechos que no se modifican, a menos que aparezca un sujeto para modificarlos, mientras que las verdades subjetivas son que están modificándose todo el tiempo, que se modifican según el estado de ánimo, que se modifican según el contexto, que se modifican según si la persona está medio borracha o en sus 5, y como Ale es bien borracha, pues por eso lo digo, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser diferentes maneras de hablar del objetivo y de lo subjetivo? Husserl nos dice, no hay realmente separación. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que no hay nada que pueda ser realmente objetivo. Porque incluso si yo digo, no, sí, por ejemplo, esta mesa que tengo aquí enfrente, voy a tomar una regla y entonces con esta regla puedo decir que objetivamente esta mesa mide 50 centímetros. Eso es objetivo porque aquí tengo una regla y esta regla mide que la mesa mide 50 centímetros. Sí, pero ¿qué creen? La medida de centímetros es una medida impuesta de manera más o menos arbitraria con el fin de poder ponernos de acuerdo para saber cuánto miden las mesas, pero es una medida arbitraria creada por un sujeto. De tal manera que decir que mide 50 centímetros también tiene algo de subjetivo, porque es ya algo para lo que estamos utilizando para medir la mesa. Además, estos 50 centímetros yo lo voy a interpretar como mucho o poco. Y entonces, que la mesa mida 50 centímetros puede ser una mesa chica o una mesa grande, depende para cada quien. Entonces, siempre tendrá un aspecto subjetivo. Entonces, no hay nada objetivo puro. Lo que nos dice Husserl es que todo lo objetivo es siempre objetivo subjetivo, objetivo subjetivo, objetivo subjetivo. Todo lo objetivo es siempre también subjetivo, como la línea cóncava y convexa. Siempre que es cóncava, es también convexa. Pero ¿qué creen? También al revés. No hay nada subjetivo que sea simplemente subjetivo. Todo lo subjetivo siempre tiene algo de objetivo. Aunque digas, no, pero yo en mi imaginación acá voy a crear un universo alterno y eso es 100% subjetivo. Pues, ¿qué crees? No. Y fíjense, la prueba que daba Husserl era esta. Decía, a ver, imagínate un color que no existe. Imagínate un color que no existe. ¿Qué crees? No puedes, porque todos los colores que puedes imaginar están hechos de los colores que ya has visto antes. Esto lo vemos en las películas de ciencia ficción o de terror, donde salen esos terribles monstruos, ¿no? Que nos asustan horriblemente. Bueno, esos seres horribles, si los analizamos,
generalmente están hechos con la imaginación de alguien, pero a partir de, pues, brazos de pulpo, ¿no? Cabeza de mantarraya y dientes de piraña y ojos de gato. Y con todo eso crea un ser monstruoso. Pero lo cierto es que no se lo está inventando de la nada, lo está inventando a partir de cosas objetivas que existen. Entonces, Husserl nos dice, no existe nada 100% objetivo, pero tampoco existe nada 100% subjetivo. Lo subjetivo es siempre subjetivo, objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo, objetivo. Entonces, cuidado con esto. Un error con el que yo me he topado en algunas ocasiones es que algunas personas creen que la fenomenología es un subjetivismo, que la fenomenología es una invitación a considerar que todo es subjetivo. Falso. La fenomenología no dice que todo es subjetivo. De hecho, dice que no hay nada 100% subjetivo, que todo es subjetivo, objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo, objetivo. Porque lo subjetivo y lo objetivo son los dos extremos en tensión de una misma situación llamada conciencia intencional. Entonces, la conciencia intencional tiene dos extremos, lo subjetivo y lo objetivo. Así como también la conciencia intencional tiene dos procesos, uno llamado noema y otro llamado noesis. El proceso noemático es el proceso de el qué, del objeto como tal, de descubrir ese objeto objetivo de la conciencia. Y el objeto noético, sí, noemático es el primero. Y el proceso noético de noesis, el proceso de la noesis es la manera específica como se da esa tensión. Entonces, siempre hay una tensión entre un sujeto y un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El noema. ¿Cómo se da la tensión? Noesis. La manera como se da la tensión es la noesis, el proceso noético entre el sujeto y el objeto, que acuérdense, no están separados, no son dos cosas diferentes, son los dos extremos de una misma cuerda, los dos extremos de una cuerda que se tensa, pero es una sola cuerda en tensión. Esa es la conciencia intencional. Entonces, en la conciencia intencional lo que nos dice es, uno, toda conciencia es siempre dos extremos, sujeto y objeto. Por lo tanto, la conciencia es siempre conciencia de algo. Esa es la manera más común que se tiene de definir conciencia. Como decir, conciencia es siempre conciencia de algo. Porque no hay conciencia sin algo. No hay conciencia en el vacío. La conciencia siempre es conciencia de algo porque es conciencia de aquello de lo que es consciente. Entonces, no puedes decir, ay, pues yo soy consciente de nada. No, eres consciente de algo. Como de la misma manera que dijeras, cuando yo veo algo. No puedes ver nada. Es posible que yo de pronto no vea. Pero en el momento en el que veo algo. Si yo te digo, ¿qué haces? Aquí escuchando. ¿Y qué escuchas? Nada. No, pues no estás escuchando. ¿Ah? Escuchar es siempre escuchar algo. O, ¿qué haces? Estoy pensando. ¿Y en qué piensas? En nada. No, entonces no estás pensando. ¿Ah? Porque si estás pensando en algo. Si estás sintiendo algo. Si estás percibiendo algo. Si estás imaginando algo. Porque toda acción de nuestra conciencia es siempre una conciencia de algo. Siempre conciencia de algo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la conciencia intencional. Entonces, ahorita vamos a ir ya al break, pero antes de ir al break, déjenme repasar un par de detalles de la conciencia intencional. Entonces, la conciencia intencional, les decía, por un lado nos habla de que la conciencia es siempre conciencia de algo. Si ustedes quieren definir con intencionalidad rápidamente, tendrán que decir, pues, ¿qué es conciencia de algo? También nos habla de que no hay nada subjetivo, no hay nada objetivo, porque todo es siempre subjetivo-objetivo. También nos habla que entre sujeto y objeto no hay separación,
hay una tensión constante y permanente, y que de ahí viene el concepto de relacionalidad de la R de remistasia. Y también nos habla la conciencia intencional de que estamos experimentando siempre una tensión, un estar tendidos. Siempre estamos tendidos hacia el mundo. Heidegger, lo vamos a ver más adelante, a esto le llama estar arrojados al mundo, a esta intencionalidad, a este estar siempre hacia el mundo. Ahora bien, entonces, cuando en la perspectiva existencial decimos vamos a trabajar con la intencionalidad de la persona, no nos referimos nunca a saber cuáles son sus intenciones. Ojo, puede que sus intenciones sean importantes, no estoy diciendo que no sean importantes, es solo que no nos referimos a eso. Cuando decimos vamos a trabajar con la intencionalidad, nos referimos a vamos a trabajar con la tensión de la conciencia. La tensión que se establece en la conciencia entre el sujeto y su objeto. A eso nos referimos por intencionalidad y va a ser un concepto importantísimo dentro de toda la fenomenología que vamos a volver a ver con Heidegger, que vamos a volver a ver con Jean-Paul Sartre. Entonces, ahora sigue que hagamos un break. Entonces, fíjense, vamos a hacer el break ahora. Después del break, vamos a volver y les voy a preguntar si de lo que hemos visto hasta el momento hay dudas o cómo lo sienten para que no avancemos sin antes revisar las dudas. Entonces vamos a empezar por ahí, pero para el break ayúdenme con algo, ¿sí? Ayúdenme poniéndose de pie, caminando un poco, tomando agua, salgan de la habitación en donde están, vayan a otra habitación, para que, ¿verdad?, se desconecten de este asunto. Entonces, cambien por completo de canal y fíjense, ahorita son las 8:01, entonces nos vamos a dar 25 minutos. Entonces, a las 8:26, 8:27, estamos aquí de regreso, ¿de acuerdo? Pero no se desconecten, ¿sí? No se desconecten, manténganse conectadas y conectados para que puedan mantenerse aquí y reconectarse rápidamente, porque si se desconectan, luego se vuelve un relajo que se tienen que volver a conectar. No se desconecten, simplemente dejen ahí su conexión, párense, salgan, caminen y ahorita nos vemos en 25 minutos, ¿de acuerdo? Al 27, nos vemos ahorita. Chao, chao. Espérenme, grabación, voy a poner. Ok. Ya se está grabando otra vez. Muy bien, gracias a ti, Raúl. Entonces, muy bien. Está esto, déjenme ver, grabando, perfecto, ya se está grabando otra vez. Ok, entonces, vamos, lo que nos hace todavía falta repasar es, entonces, acabamos con conciencia intencional. Entonces, voy a decir algunas ideas básicas de conciencia intencional solamente para tenerlo todo como más, digamos, como amarradito. La conciencia intencional, entonces, vamos a referirnos a tres cosas con esto de conciencia intencional. La primera, a que la conciencia está siempre en tensión con el mundo. Hay siempre una tensión de la conciencia con el mundo. Es siempre tensión, acuérdense, tensión. Intencionalidad tiene que ver con las tensiones. Segundo aspecto, que la conciencia es siempre conciencia de algo. La conciencia es siempre conciencia de algo. Y la tercera es que la conciencia es siempre una unión de lo subjetivo con lo objetivo. Subjetivo y objetivo son los dos polos de la conciencia. Subjetivo, objetivo, o sujeto, objeto. Esas tres ideas son las tres ideas de la conciencia intencional. Uno, tensión, o sea, no olviden la idea de la tensión. Dos, no olviden que la conciencia es siempre conciencia de algo. Y tres, no olviden que es una unión de lo subjetivo y lo objetivo. Si ustedes recuerdan esos tres aspectos de la conciencia intencional, la van a tener bien en su examen. Porque básicamente eso es como lo más importante de conciencia intencional. Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente letra. Vamos a pasar a la siguiente I. La última I.
es decir, la tercera I de la palabra rimistasia. Entonces, la I